Vamos a leer hoy el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 8, versículos 5 al 17. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaúm, un centurión se le acercó rogándole: «Señor, tengo en casa un criado que está en cama paralítico y sufre mucho». Le contestó: «Voy a curarlo». Pero el centurión le replicó: «Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Y le digo a uno, ve y va; al otro, ven y viene; a mi criado, haz esto y lo hace». Al oírlo, Jesús quedó admirado y dijo a los que le seguían: «En verdad les digo que en Israel no he encontrado en nadie tanta fe. Les digo que vendrán muchos de oriente y occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En cambio, a los hijos del reino los echarán fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes». Y dijo Jesús al centurión: «Vete, que te suceda según has creído». Y en aquel momento se puso bueno el criado. Al llegar Jesús a la casa de Pedro, vio a su suegra en cama con fiebre. Le tocó su mano y se le pasó la fiebre. Se levantó y se puso a servirle. Al anochecer, le llevaron muchos endemoniados. Él con su palabra expulsó los espíritus y curó a todos los enfermos, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías: Él tomó nuestras dolencias y cargó con nuestras enfermedades. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El segundo milagro de Jesús se realiza también con un marginado. El centurión romano, en cuanto gentil o pagano, era considerado religiosamente impuro por el hecho de no pertenecer al pueblo de Israel. Y es de él de quien Jesús dice: «No he encontrado en nadie una fe tan grande». Las costumbres de la época enseñaban que los judíos no podían conversar con los gentiles, ni tocarlos, ni mucho menos entrar en sus casas. Por eso es sorprendente que Jesús, desde el primer instante, manifieste un vivo interés por entrar en la casa del romano. Es bonita esta expresión de hoy: «Yo iré a curarlo». En el Evangelio de ayer veíamos cómo Jesús decía al leproso, respondiendo a su oración: «Si quieres», Jesús le dijo: «Yo quiero». Hoy vemos Jesús de nuevo expresando esa voluntad. Esa es la voluntad de Dios, una voluntad decidida de sanar. «Yo iré a curarlo». Y también aquí, como en el caso del leproso, la intención de Jesús aparece como la respuesta pronta a una noticia, algo que él siente en su corazón misericordioso: la noticia de los terribles sufrimientos de un criado. Por cierto, una persona de la más baja categoría social. Y Jesús eleva su dignidad, le da valor. Pero no va a ocurrir el milagro como Jesús lo planea en un primer momento. El diálogo que sostiene con el centurión romano va a ocupar hoy la mayor parte de nuestro relato. Solo al final se dirá muy brevemente: «Y en aquella hora sanó el criado». En realidad, más que la curación del siervo, del centurión,
este hombre que estaba en la más baja categoría social, más importante que esto hoy es la manera como se llega al milagro. Es decir, a través de la fe de otro, de la fe del centurión. En primer plano en el relato de hoy está el tema de la fe. Y llama la atención la manera como el romano expresa siempre más clara y decididamente su propia fe, y cómo Jesús la reconoce y la valora, hasta el punto de decir: no he visto en todo Israel una fe más grande que la de este romano, este pagano, este gentil. Los invito a observar cuidadosamente en el Evangelio de hoy el camino de la fe, el proceso de la fe. Primer paso. El centurión se aproxima a Jesús. No le formula ninguna petición, sino que de forma breve y concisa se limita a exponer, a describir la dolorosa situación de su criado. Y lo dice así: Señor, mi criado yace en cama paralítico con terribles sufrimientos. Y desde el principio, de nuevo, nos recuerda el Evangelio de ayer, desde el principio deja a Jesús tomar la decisión que considere conveniente. Llama la atención que el centurión se presente ante Jesús casi como un papá que está preocupado, alterado emocionalmente por la grave situación de salud de su hijo. Y esto es lo que a Jesús le va a interesar. Jesús no ve los títulos ni la charretera de este militar de alto rango. Un centurión no era bajito, era de alto rango. Jesús lo que vio fue un papá atribulado. Paso número 2. Cualquiera en el lugar del centurión se habría puesto contento con la primera respuesta de Jesús: yo iré a curarlo. Una respuesta de parte de Jesús que implica un yo voy a entrar en tu casa. Imagínense qué honor más grande que el sanador venga a mi propia casa, a la mía, habiendo tanta gente por curar. En cambio, el centurión ve las cosas desde otro punto de vista. Expresa una profunda y clara comprensión de su posición y de su poder. Al renunciar a la visita que le ofrece Jesús, está reconociendo, no solo con palabras, sino de manera efectiva y real, que Jesús tiene una dignidad superior de la de él y un poder indiscutible. Él podrá ser un centurión, podrá ser una persona con dinero, una persona con autoridad que manda mucha gente, pero Jesús es mayor que él. Y por eso va a decir: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Paso número 3. Enseguida el centurión hace un parangón en el que refleja su manera militar de concebir la autoridad, lo cual le sirve de lenguaje para expresar que reconoce en Jesús un poder superior capaz de actuar con plena eficacia. Y entonces dice: basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano. Así funciona el mundo militar, con palabras, con órdenes, con mandatos: haga esto, corra esto, tal. Así funciona. El militar habla desde su experiencia. Basta que lo digas de palabra y yo sé que mi criado va a quedar sano. Por su parte, Jesús, quien no tuvo ningún escrúpulo en tocar a un contaminante, a un leproso, ni tampoco para decidir entrar en la casa de un pagano, sabiendo que eso religiosamente lo convertía en un impuro, ahora se detiene Jesús para apreciar con admiración la claridad objetiva y sobria, y la sobria solidez de la fe
de este centurión. El centurión no dijo que era Jesús, pero lo dio a entender de forma práctica y real. Basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano. Jesús tiene poder para ayudar y curar. Él puede salvar. El centurión lo percibe y lo declara. Y vemos cómo Jesús toma posición ante la fe del centurión y se la valora. Esa es la actitud que se necesita para entrar en el reino de los cielos. El reino aparece representado ahora aquí en las últimas palabras de Jesús como una mesa, como una gran mesa, la mesa del final de los tiempos, como lo había visto, como lo había visionado Isaías en el capítulo 26. Una mesa presidida por los patriarcas, por los primeros de Israel, por los padres del pueblo. La novedad del reino aparece en la imagen gráfica de unos que son admitidos en el banquete y otros que son expulsados de él. El pueblo de Abraham se reconoce por su fe. Juan Bautista y Jesús ya habían hablado de una fe que debía dar frutos. Pues bien, el centurión demostró la fe necesaria para la salvación, lo cual lo hace digno del pueblo de Dios. Así, el reino de Dios no tiene barreras. La única exigencia es la fe en Jesús y la aceptación de su propuesta de vida y fraternidad que ya comenzó a plantearse en el Sermón de la Montaña. Al final de nuestro Evangelio vemos cómo Jesús le responde definitivamente a la petición del centurión, dándole una orden a aquel que confió absolutamente en el poder de su palabra para alcanzar la salvación. Pocas palabras, pero contundentes. Que ocurra, que suceda tal como has creído. Y efectivamente ocurrió. ¿Qué lección podemos sacar nosotros de este Evangelio? Miren, hemos visto hoy, nos hemos detenido en los 3 pasos del camino de la fe del centurión. Pero hay un elemento que no podemos perder de vista. Repasemos, volvamos sobre el proceso delineado. No hay contacto físico entre el siervo que está enfermo y Jesús, entre el enfermo y Jesús. Lo que hay es una cadena de relaciones que se convierte en una profecía de su curación. De hecho, está el centurión, según el texto paralelo de Lucas, están los líderes de Cafarnaúm. Hay amigos, aparecen amigos que hacen de mediadores y finalmente Jesús. El siervo llega a la curación a través de una cadena de solidaridad y de amistad. La amistad es la primera terapia de la existencia. La vida comienza a sanar solo cuando se inserta dentro de lazos de confianza hacia los demás, y es amistad hacia Dios. Esto es fe. Sabemos muy bien que el antídoto de los lazos de confianza es el sistema de sospecha y la cultura de la desconfianza. El que busca a Jesús, curiosamente, no es un seguidor de la ley, no es un hijo de Abraham, es un gentil, un pagano, una persona que no tenía gran idea de la religión israelita, digámoslo así. Sin embargo, era un hombre rodeado de amigos, porque era una persona que amaba, a pesar de su rango militar. Vemos entonces en el Evangelio de hoy el retrato de un hombre capaz de confiar en otros. Ama a nuestra gente,
Es el retrato que le hacen en el Evangelio. El que construye templos para otras religiones. Así lo recordaban en Cafarnaúm. Él nos construyó, nos ayudó a construir la sinagoga, a pesar de que no era de la misma religión. Un hombre que se puede percibir ahora desde dentro a partir de su capacidad de relación. Casi que desaparece detrás de sus hermosas relaciones humanas. Es probable que la confianza en Jesús esté apoyada en esta confianza inicial que le ha caracterizado. El centurión es un hombre que cree a través de la palabra de los demás. Y fíjense en nuestro análisis de hoy, repasando el itinerario que ya vemos delineado, cómo para el centurión ni siquiera es necesario que Jesús vaya personalmente a su casa a ver al siervo, como ocurría con los sanadores de la época. Tenía que ir allá, tenía que tocar, tenía que hacer un ritual. El centurión ve las cosas de otra manera. Solo una palabra de Jesús es suficiente para sanarlo. Esto me encanta. El poder sanador de la palabra del Señor, del Evangelio. En el centurión, Dios siembra luces inesperadas y fertiliza un terreno diferente de lo que en principio sería la tierra prometida privilegiada. Y por lo tanto, Él es el terreno más adecuado para la obra de Dios. En el horizonte, Dios se manifiesta de inmediato con una visión más amplia que de una religión que delimita a partir de adeptos de una cultura o de una familia o de personas que se han matriculado o han hecho ritos iniciales. Una religión vuelta a institución y que solamente le pertenece a aquellos que creen y participan. Dios tiene una visión mucho más amplia de la fe. La fe del centurión se corresponde muy bien con la obra de Dios. Un Dios que se manifiesta a través de la persona de Jesús, queriendo entrar en contacto con todas sus criaturas. No importa su cultura, no importa su rango, no importa su nivel social, no importa su religión. A todos Jesús llega, dispuesto a imponerles las manos, como pueden hacer todos aquellos que están familiarizados con el mundo de las relaciones humanas. Un Jesús que no se desanima ante un mundo que en principio no era suyo. Un militar, ese no es el mundo de Jesús. Un pagano, ese no era el mundo de Jesús en principio, y sin embargo sí lo era, porque Dios está mirando con otra mirada. Si Dios es Dios, y este es el argumento que le da el soldado, el militar, el centurión, si Dios es Dios, no puede ser partidista, no puede hacer acepción de personas. Y esto es lo que el Espíritu es capaz de despertar. Pone en movimiento a personas y situaciones que se convierten en infinitas posibilidades de diálogo entre creyentes y no creyentes, entre buscadores de Dios en todos los tiempos. El centurión emerge aquí como un hombre que conoce muy bien su mundo militar. Está atento a las situaciones y por esta razón no se le escapa que este hombre que le habla de Dios deambula buscando salvar a las personas mediante cercanía. El texto paralelo de Lucas 7:3, dice que basta con haberlo oído para que lo diga para que el siervo sea sano, y entonces le expresa todo su dolor y confianza cuando se acerca a Jesús. La fe de este hombre, tomemos nota de esto, no se basa en una doctrina que además ni siquiera conoce,
porque él es de otro mundo, de otra religión. Él es un pagano, un idólatra. Él no la conoce. La fe de este hombre se basa solamente en una persona, de quien ha escuchado hablar bien, y se la toma en serio y la busca. Y esa persona es Jesús. Y él se acerca a él porque reconoce que este Jesús es confiable. Y para él esto es suficiente. Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, pero una palabra tuya bastará para que mi criado, mi siervo, quede sano. En cada Eucaristía es un centurión, un militar, un pagano, una persona ajena a la comunidad, la que nos presta las palabras para tener acceso al misterio de Dios. La fe de una persona de fuera nos dice el criterio. ¿Cuál es el criterio para acercarnos a Dios? Las palabras del centurión que repetimos mientras vamos a recibir la comunión nos recuerdan con qué actitud podemos acceder a la mesa del banquete. Venimos, no importa nuestras finanzas, nuestros títulos, qué sé yo, todos nuestros títulos de reconocimiento. Venimos no con nada de eso, sino como personas pobres, que extienden su mano para recibir un inmenso regalo que no merecen. Venimos como discípulos que abren su existencia a una palabra que tiene el poder de transformar nuestras vidas. Y esto a Jesús le gusta. Esto Jesús lo felicita. En estos días escuchaba una enseñanza que decía las cosas que a Dios no le gustan. Hoy tendría que decirlo en positivo, las cosas que a Dios sí le gustan. Y es lo que Jesús da a entender. A Jesús le gustó esta manera de presentarse, de actuar, de comportarse del centurión. No he encontrado a nadie con tanta fe en Israel. Las únicas dos veces en las que Jesús alaba expresamente la fe de alguien son la de este extranjero y la de la mujer también extranjera, la sirofenicia. Mujer, tu fe es realmente grandiosa, le dijo aquella señora, la de los perritos, ¿se acuerdan? El asombro de Jesús, en este caso, es lo contrario de lo que Jesús había vivido en Nazaret con sus paisanos. Ellos no le creyeron a Jesús, y Jesús se maravilló de su incredulidad, dice el Evangelio. Ahora Jesús se maravilla de la fe de un pagano, es más, de dos paganos en el Evangelio. Y la admiración de Jesús se debe también al hecho de que este hombre supo encontrar las palabras correctas para expresar la fe, no solamente para creer, sino para confesar su fe. Lo hizo con palabras que provenían de su experiencia cotidiana. Hizo uso de una parábola. Al analizar las relaciones diarias entre los hombres, él siente, que es lo que él manejaba en el mundo militar, dándole órdenes a sus soldados, esto le ayuda a entender algo de la relación con Dios. El centurión reconoce la potencia de una palabra por parte de aquel que la pronuncia. Si el centurión mueve a 100 hombres, de ahí viene la palabra centurión, Jesús también puede controlar una enfermedad. Esto es lindo. El centurión no le exige a Jesús que implemente rituales de sanación. Y entonces levantan las manos y cantan y dan la vuelta. Nada de eso. Nada de eso. Como hacían los brujos antiguamente. Echaban ramitas y cantaban cosas. Nada de eso. Lo único que le pide es que pronuncie su palabra. El poder sanador de la palabra de
Le dice el centurión: Señor, yo también soy una persona sujeta a autoridad y tengo soldados a mi cargo. Él no le dice: Señor, yo también ejerzo autoridad. No lo dice así, paragonándose con Jesús. No. Casi parece que la autoridad que ejerce sobre sus soldados provenga más bien de su subordinación a una autoridad superior. Él dice: yo también estoy sujeto a autoridad. Así lo dice el centurión. Es decir, yo tengo un rango alto, pero hay otros más altos, hay otros que mandan más que yo. Y entonces él no se pone al nivel de Jesús. Él dice: Jesús, tú eres para mí el que realmente manda. Y Jesús puede ejercer su autoridad porque es totalmente obediente al Padre. Y esto es lo significativo de la expresión del centurión. Lo deja entender, desvela el misterio de Jesucristo. Quedémonos con esta historia de fe. La fe que abre puertas para que seamos sanados. Se los digo hoy así con mucho cariño y así con firmeza, es la fe la que nos abre la puerta de la sanación. Y esto viene por la acogida de la palabra del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para que mi siervo, y ahora yo, sea salvo, sea sanado. Esto es ser creyente, como ocurre con el centurión. Ser creyente ya no es, el término ya no es un adjetivo, sino un participio presente. Que el Señor te bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.